bien. Me parecen súper interesantes las respuestas que ustedes dan, jóvenes, a estas preguntas. Son muy profundas, ¿eh? La siguiente pregunta decía, ¿por qué se afirma que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada? Es decir, es una filosofía contextualizada en la realidad. Y esta pregunta le hicimos a Adrián Brunet. ¿Ya se unió Adrián? Sí, profe. Listo, Adrián. ¿Cuál es su respuesta ante esa pregunta? A mí la respuesta de esa pregunta es que se podría a referir sobre las investigaciones de los antepasados. Correcto. Pero una cosa más, Adrián, bien, bien, ahí nos estamos refiriendo a nuestros antepasados. Pero yo le digo una cosa, Adrián, usted y yo somos latinoamericanos, ¿sí o no? Ahora, partiendo desde ese punto de vista, usted y yo podemos hacer filosofía latinoamericana hoy en día en el siglo XXI, ¿sí o no? Sí, Correcto. Bien, esa es la respuesta. Claro que podemos hacer filosofía y filosofía latinoamericana. Pero, como usted decía, aquí justamente, y la pregunta también lo menciona, esta filosofía latinoamericana, tanto la que hicieron nuestros antepasados, los incas, los Valdivia, los Huancavilca, que tenían su propia filosofía, nosotros que somos latinoamericanos, que pertenecemos a estas tierras hermosas del continente americano, si nos queremos referir a toda Latinoamérica, pues nosotros también tenemos y podemos hacer filosofía netamente latinoamericana. No filosofía norteamericana. Los norteamericanos harán su propia filosofía, que como ya nos dimos cuenta, a veces, muchas veces son discriminatorios y racistas. Pero nosotros como latinos, ya que no es el idioma que hablamos en toda Latinoamérica, tiene como lengua madre el latín, porque el español es una lengua romance que viene del latín. El portugués es una lengua romance que también viene del latín. El francés que se habla en Haití, por ejemplo, también es una lengua que viene de Haití. Entonces, miren, del latín, perdón. Entonces, por eso el latín es la madre de todos de los idiomas que actualmente se hablan predominantemente en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile. Entonces, por eso también el nombre de latinoamericano. Ahora bien, jóvenes, pero no solo por eso, porque bueno, ahí hay una explicación mucho más profunda que no nos vamos a meter a ese campo para evitar confusiones. Pero lo que decía Adrián Brunet, así como nuestros antepasados pensaban y hacían una filosofía situada y se basaba en la realidad, así también nosotros, la filosofía que tenemos que hacer, necesariamente va a ser una filosofía de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestros sufrimientos como pueblo ecuatoriano, como pueblos sudamericanos, como pueblos latinoamericanos, porque nuestra realidad no es la misma que la realidad que vive Alemania. Hay diferencias. Aunque los alemanes y los ecuatorianos somos igual seres humanos, somos personas, pero las preocupaciones que tiene un alemán van a ser diferentes probablemente a las que tiene un ecuatoriano, porque los latinoamericanos y la filosofía latinoamericana tiene que ser una filosofía situada en nuestra realidad, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, sentimos o sufrimos incluso, de acuerdo a nuestra realidad acá en Latinoamérica. Entonces, por eso se dice que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, contextualizada en la realidad que vivimos. Nosotros no vamos a ponernos a hacer filosofía según la realidad que vive China, ni siquiera la conocemos. ¿Cuál también será esa realidad que vive el gigante asiático, China? Por eso nosotros hacemos filosofía de acuerdo a nuestra realidad latinoamericana o de acuerdo a nuestra realidad aquí ecuatoriana. ¿Por qué los problemas que nos ocupan no pueden ser los mismos que los de la tradición occidental ha pensado? A ver, esta le tocaba ¿a quién era? A A mi Daniel. profe. A ver, Sí. Daniel, ¿cuál es su respuesta? Le quería preguntar si me podía, ¿cómo se llama?, explicar un poquito la respuesta porque no la he estado leyendo y no la entendí bien. Ya. Bueno, tiene relación con la pregunta anterior, Daniel. Dice, ¿por qué los problemas que a nosotros como latinoamericanos nos ocupan no pueden ser los mismos
que los problemas que le ocupa a la tradición occidental. Bueno, quizás un poquito confusa por la palabra tradición occidental. ¿Qué es esa tradición filosófica occidental? Bueno, se refiere con la palabra o las palabras tradición occidental, se refiere a la filosofía occidental, es decir, la filosofía europea. ¿Sí? Y la filosofía europea la coge y se vuelven prácticamente como un solo bloque con la filosofía estadounidense. Entonces ellos forman el bloque de filosofía occidental. Filosofía europea que nació en Grecia, acuérdense, con Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos. Y luego surgieron muchos otros filósofos muy importantes en toda Europa. Y bueno, Estados Unidos se une a ese bloque. Ellos son la filosofía occidental. En cambio, ahora nosotros estamos haciendo un análisis comparativo con la filosofía latinoamericana. Entonces, Daniel Chim, dicho esto, ¿serán los mismos problemas los que les preocupan a los europeos que los que nos preocupan a los latinoamericanos, sí o no? Yo pienso que no, porque obviamente somos, o sea, estamos en diferentes, vamos a estar en diferentes situaciones al estar ubicados en diferentes lugares. Exacto, exacto. Y otra cosa, Daniel, va a ser diferente también por el hecho de las riquezas que tienen esos países europeos y la gran pobreza que todavía se ve a nivel económico, a nivel de servicios básicos, aquí, por ejemplo, en Latinoamérica. A pesar de que tenemos un territorio tan rico, sin embargo, vemos gente que vive tan pobre. Entonces, claro que el latinoamericano va a tener otras prioridades en las cuales pensar. Claro que sí. Y les pongo un ejemplo, jóvenes. Mientras, por ejemplo, Europa, Noruega, por ejemplo, ellos se preocupan fuertemente y ya establecieron un año, creo que es el 2030, si no me equivoco, en lo cual ellos ya hicieron una ley y dijeron, hasta tal año nosotros vamos a dejar que vendan en nuestro país y vamos a permitir que la gente compre carros que funcionen con gasolina o diésel. A partir de ese año, todo el que quiera vender carros y comprar carros solo podrá comprar y vender carros eléctricos. Mire, y ese problema, que en realidad es un problema planetario, el cambio climático, la contaminación es un problema a todo el mundo. Sin embargo, aquí en Latinoamérica todavía ni siquiera nos preocupamos ni comenzamos a pensar en eso seriamente. Peor, hacer una ley que diga ya, bueno, hasta tal año nomás se van a vender los carros. ¿Y por qué? Me van a decir, profe, ¿por qué nosotros no estamos también pensando en eso y nuestros congresistas, nuestros asambleístas no están haciendo leyes similares? Pues porque acá, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, a nuestros asambleístas, lo que les ha preocupado, al menos en estos últimos tiempos, ¿qué ha sido? Repartirse los hospitales, ver en cuánto pueden vender con sobreprecio las mascarillas, ver en cuánto pueden sobrepagar sobreprecios las fundas de los cadáveres, ver cuánta medicina del IES pueden llevarse a su casa para después revenderla. Acuérdense de eso. En eso han estado ocupados nuestros gobernantes, que son los que tienen que imponer o elaborar las leyes y hacer filosofía de acuerdo a la realidad. Entonces, fíjense, jóvenes, con esa realidad, claro que no son las mismas preocupaciones las que tienen los noruegos, que es un país nórdico en Europa, que la preocupación que tenemos acá los latinoamericanos. A eso se refiere Daniel. ¿Sí se entiende mejor ahí, Daniel y compañeros? Daniel Chimbo, ¿se entiende mejor? Sí, profe. Ya, entonces miren, no son las mismas. Les pongo otro ejemplo, jóvenes. Usted y yo, como latinoamericanos, como ecuatorianos, ¿de qué nos preocupamos respecto al Internet? Nosotros nos preocupamos, nuestra preocupación máxima es de que no nos vayamos a quedar sin, que no nos corten el Internet, por favor, porque tengo clases online, porque tengo examen online, que no me vayan a cortar el Internet. ¿Saben de qué se están preocupando los chinos ya actualmente? Ellos ya no se preocupan si les cortan el internet o no.
Ellos tienen su propia flota de satélites para ellos mismos generar, crear y darse a ellos mismos internet las 24 horas del día. Es más, nosotros estamos aquí felices de la vida, quizá por decirlo de alguna manera. Claro que tenemos problemas también con la velocidad del internet y todo, pero como que eso no nos llama mucho la atención todavía. Pero nosotros estamos felices con la red 4G de internet. Y más si es que usted tiene fibra óptica y el ancho de banda es bueno, usted dice, no, este internet está bastante bueno. Antes cuando tenía ese internet 2G, qué lento que era. El internet 3G, qué lento que era. Teníamos que pagar junto con la planilla de teléfono. No sé si ustedes se acuerdan. Actualmente el Ecuador tiene fibra óptica y tiene la red 4G. Pues les cuento algo. Mientras acá nos estamos preocupando todavía por la red 4G, China ya desarrolló la 5G y ahorita la preocupación de China es llegar a desarrollar la red 6G y ya están trabajando en eso. Entonces, miren, jóvenes, obviamente que las preocupaciones van a cambiar de Latinoamérica a otros países. Otra cosa, jóvenes, miren esta foto que usted puede apreciar, miren, va. Y podemos nosotros ubicarnos con esta foto en la Grecia antigua. En lugares como estos, dentro de construcciones adornadas con esculturas, ahí se hacía filosofía. Se reunían los hombres, conversaban, debatían, escribían, dialogaban. El uno opinaba de una manera, el otro podía contradecirle, decir, no, yo no opino así, y comenzaba el debate. Y otros comenzaban a enseñar. Miren que algunos tienen libros en sus manos, están leyendo, otros están escribiendo. Miren los que están en la esquina inferior derecha. Hay uno que está enseñando como una pizarrita de piedra, donde antes se escribía cuando no habían cuadernos, se usaban pizarras de piedra, y ahí está escribiendo en el piso, y hay unas personas que están viendo con mucha atención lo que este hombre ya de mayor edad está escribiendo en el piso. Así se desarrolló la filosofía occidental. Entiéndase filosofía occidental por filosofía europea que nació en Grecia. Así se desarrolló. Es decir, entre ellos mismos la iban creando y esa filosofía se desarrolló de acuerdo a las necesidades que ellos miraban que su pueblo, que su nación, que su metrópolis tenía que atender con mayor urgencia. Así se desarrolló la filosofía occidental en Grecia. Pero miren, jóvenes, cómo comenzó acá o cómo se produjo esa filosofía cuando llegó esa filosofía occidental a América. Y miren el contraste. Cuando aquellos europeos que venían con filosofía occidental llegaron a nuestras tierras americanas, ellos no llegaron aquí a debatir con los indígenas. Ellos no llegaron aquí a sentarse, a escribir, a enseñar y a decir, bueno, vamos a dialogar y vamos a debatir. A ver, ¿cuáles son tus argumentos? Dime cuál es tu opinión, dime cuál es tu... No, no fue así. Ellos vinieron a imponer por la fuerza, a imponer por la sangre, a imponer por el fuego, por la tortura y la matanza, a imponer su filosofía de la vida, de la historia y de todo. Y más bien trataban de borrar todo rastro de filosofía, todo rastro de creencias, todo rastro de religión, todo rastro de cultura, de tradición, de vestimenta, de artes, de idioma. Trataron de borrarlo todo de nuestros antepasados que vivían aquí antes que los españoles llegaran. Ya vivían ellos como dueños y señores de las tierras americanas. Esa es la historia. Entonces, imagínate los latinoamericanos cómo hemos iniciado nuestra filosofía desde esas experiencias de tragedia y de dolor. Miren en esa figura, en esa pintura, a muchos de estos hombres, unos están en el piso, otros están de pie, pero si ustedes se dan cuenta, les están cortando las manos. Y a ese señor que lo tienen ahí están a punto de cortarle los pies. Estas eran parte de las torturas que muchos españoles infringieron. No, no solo españoles, jóvenes, sobre todo ingleses, fueron mucho más crueles todavía, portugueses también ni se diga, sin compasión ni nada. Así es como la filosofía occidental, jóvenes,
se impuso sobre la filosofía nativa latinoamericana, tratando de borrar todo lo que los aborígenes, los habitantes originarios tenían como cultura, filosofía, como teología, como religión, como Dios. Lo trataron de borrar todo. Trataron de quitarles su idioma, trataron de quitarles sus dioses, sus religiones, trataron de quitarles su forma de organizarse, de vivir, de pensar, su forma de vivir. ¿Todo para qué? Para someterlos a esclavitud. Entonces, jóvenes, nosotros somos hijos de esa historia y por tanto, los latinoamericanos, filosofía, ¿sobre qué tema hacemos filosofía los latinoamericanos después de tener una historia así? Y sobre todo después de que hoy en día, jóvenes, los grandes imperios del mundo nos siguen mutilando y esclavizando, solo que de otras maneras, de otras formas, pero nos tienen en la palma de la mano. Solo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Qué haríamos los latinoamericanos si una sola empresa de Estados Unidos llamada Google nos dijera, bueno, de ahora en adelante le corto el internet a toda Latinoamérica? Se quedaron sin Google, sin GPS, o Facebook diga, se quedaron sin Facebook. Acuérdense que Facebook es dueño también de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, hasta de Twitter. Creo que es dueño actualmente la empresa de Facebook, Mark Zuckerberg. Una sola persona puede dejarnos sin todas las redes sociales y sin todo el internet a los latinoamericanos. ¿Es o no es otra forma de depender y de vivir esclavos de ellos? Pues sí lo es, lamentablemente. Ante esta situación, jóvenes, ante este contexto, ¿en qué deberíamos pensar? ¿En qué tipo de filosofía deberíamos pensar los latinoamericanos? Pues en una filosofía, por lo menos una filosofía, yo diría, de la liberación ya de esas nuevas esclavitudes, porque ya los latinoamericanos hemos vivido siglos y siglos de esclavitudes de todo tipo, de matanzas de todo tipo. Nos han robado el oro, la plata y todo el petróleo y todos los recursos posibles de todo tipo. Pues ya basta. Los latinoamericanos queremos liberación. Y ahí es donde se va configurando, jóvenes, la filosofía, justamente se llama así, filosofía de la liberación, que es una filosofía netamente latinoamericana, porque Latinoamérica está cansada de sufrir todo este tipo de esclavitudes. Entonces, miren, jóvenes, cómo se va construyendo la filosofía. Miren cómo empleaban a los afrodescendientes, trabajaban hasta morir en las minas, ellos se enriquecían, se llevaban el oro y el moro, y aquí nos dejaban la enfermedad, la muerte y la pobreza. Así de triste. Por ahí en algo, aunque a veces la iglesia también se convertía en un instrumento de sometimiento de nuestros pueblos originarios, pero vale recalcar también y vale rescatar también algunas obras buenas que al menos algunos frailes, algunos sacerdotes trataron de hacer en la historia de Latinoamérica para defender a los indígenas de tanto martirio, de tanta matanza. Muchos de ellos son heroicos, llegaron a dar la vida por los indígenas incluso, y los españoles conquistadores, que eran militares, sobre todo tenían armas, incluso mataban sacerdotes cuando esos sacerdotes defendían a los indígenas. No sé si ustedes sabían eso, jóvenes, pero los propios conquistadores españoles, que eran militares, armados, llegaron a matar a sacerdotes católicos cuando los sacerdotes defendían a los indígenas. Entonces, en ese caso, pues, hay páginas de la historia positivas sobre lo bueno que hizo también la iglesia para tratar de cuidar y proteger a los indígenas latinoamericanos, pero pues la mayor parte fue sufrimiento. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. Disculpen, nos hemos pasado unos minutos, pero con eso creo que hemos hecho una buena antesala, una buena introducción a toda la unidad 6 de filosofía. Ahí terminamos, jóvenes. Cuídense y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Pueden desconectarse nomás. Me avisan, Víctor, si ya me envió el aporte. A ver, voy a verificar acá. Sí, ya me envió, correcto, listo. Víctor, Melina también, ya me ha enviado, muy bien. Y Melanie Franco, no sé si ya me envió. Bueno, si no me vio, Melanie Franco me le envía, por favor, o si no, ya le voy a escribir para recordar.
Listo, jóvenes. Hasta la próxima semana. Cuídense.